Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Nos da un tremendo gusto tener con nosotros la presencia de la estimada doctora Carolina Espinosa Luna. Carolina es investigadora de tiempo completo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM, el famoso CRIM de la UNAM. Es doctora en Ciencia Social con especialización en Sociología por el Colegio de México. Es maestra en Sociología por el afamado Instituto Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco. Ha realizado investigaciones sobre procesos organizacionales de toma de decisiones, sociología organizacional de los derechos humanos, sociología de la violencia y prevención del delito. Uno de sus proyectos de investigación realizado en el CRIM, por supuesto, consiste en el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de un modelo de intervención local para la prevención del delito y la violencia municipal en Zacatecas. Para ello, Carolina ha trabajado en colaboración con investigadores del CRIM, autoridades municipales de la entidad y con profesores del programa de estudios de intervención para el desarrollo alternativo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fungió también como coordinadora del estudio para el seguimiento de las recomendaciones generales, los informes especiales y los pronunciamientos de la CNDH. Por supuesto, elaborado mediante convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el CRIM. Igualmente, ha desarrollado extraordinarias investigaciones sobre epidemias, desastres y COVID-19 y ha coordinado desde el CRIM uno de los seminarios internacionales más importantes en América Latina sobre la pandemia de la sociedad, en las mismas fechas que el COVID asolaba internacionalmente. Es decir, mientras sucedía, estaban un buen número de compañeros reflexionando sobre este desastre, ¿verdad? Hoy la exposición que nos presenta Carolina tiene como tema aproximación al estudio sociológico del heroísmo en clave de teoría de sistemas. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y por supuesto retroalimentación de parte de estudiantes, profesores y colegas. Con mucho gusto le cedo la palabra a la estimada doctora Carolina Espinosa Luna. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias. Me siento muy honrada de participar en este seminario, porque aquí ha participado gente muy brillante en teoría de sistemas y ese no es mi caso, pero en verdad lo agradezco mucho y nada, allá vamos, ¿no? Hablar de heroísmo, personal de salud y COVID, que ya es un tema que parece como si fuera un trauma, ¿no? Parece que ya se quedó olvidado, ya nadie se acuerda de lo que pasó en 2020, sin embargo, habemos quienes todavía lo seguimos estudiando. Entonces, vamos a hablar del personal de salud, el heroísmo y la pandemia. Entonces, como ya me presentaste, muchas gracias. Mi nombre es Carolina Espinosa Luna, soy licenciada, maestra y doctora en Sociología por la UAM Azcapotzalco, el Mora y el Colegio de México. Soy investigadora asociada de tiempo completo en el CRIM de la UNAM y trabajo actualmente fundamentalmente en dos líneas de investigación, Sociología de la Pandemia y Sociología de la Violencia. Quiero agradecer, antes de empezar, la colaboración de dos estudiantes brillantes y prometedores investigadores, de Yoali Zaret, quien hizo como la mitad de las entrevistas de este trabajo y además me apoyó en la transcripción, y de Pedro Villegas, quien me apoyó en la revisión de la literatura y en la organización de la información. Gracias a ambos. Bien, esta exposición está organizada del siguiente modo, una organización bastante tradicional. Primero voy a hacer una pequeña exposición muy breve del estado de la cuestión en términos de heroísmo, personal de salud y pandemia, después alguna aproximación teórica y metodológica.
Después voy a presentar los resultados, o sea, cuáles fueron las respuestas del personal de salud a la pandemia, y luego una discusión de acuerdo con la literatura. Aquí nada más quiero señalar que esta es la primera exposición que hago sobre este tema particular del supuesto heroísmo de las y los trabajadores de la salud. Entonces, es como un avance, ¿no? O sea, todavía me falta consolidar el marco teórico y metodológico, pero bueno, es un avance de lo que he encontrado. Bien, lo primero es, bueno, ¿qué se ha escrito sobre heroísmo, trabajadores, trabajadoras de la salud y COVID? La mayoría de los artículos, de los artículos de investigación que se publicaron en este tema tienden a centrarse en una contradicción entre el discurso público del supuesto heroísmo del personal de salud presente en los primeros meses de 2020 y de todo mundo conocido, y la realidad que enfrenta el personal de salud, que enfrentó el personal de salud en los hospitales. Entonces, normalmente llegan a conclusiones, ¿no? Grosso modo, de que lo que vive el personal de salud, las experiencias que están teniendo en los hospitales son muy distintas a las expectativas sobre su supuesto heroísmo. Esto es, grosso modo, la discusión que se plantea en la literatura. Ahora, ¿cuál es la crítica que le hago o que estoy esbozando, ¿no? a la literatura sobre heroísmo personal de salud y pandemia? Pues en primera instancia de que al centrarse o al observar al personal de salud a la luz del supuesto heroísmo, pierden de vista la diversidad de respuestas, de comportamientos, de reacciones del personal de salud frente al COVID. O sea, solo lo ven en términos de ¿es heroico o no es heroico? Y al centrarse en eso, al tener en mente como referente el heroísmo, se pierde de vista otros comportamientos, otras respuestas y otras reacciones que van definiendo el curso de los procesos organizacionales en los hospitales. Y otra crítica que hago a la literatura, que no he alcanzado todavía a consolidar, que apenas estoy como esbozando y que la planteo ahorita como pensamiento en voz alta, es que los resultados de estos estudios que están acá, que cito acá, son por demás predecibles. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre que evaluemos el comportamiento o las respuestas de los integrantes de un grupo social a la luz de las expectativas normativas asociadas a ese grupo, siempre que lo hagamos así vamos a encontrar contradicciones. Entonces, resulta predecible que el personal de salud no sea precisamente héroes ni heroínas, porque siempre que veamos o analicemos qué es lo que hace, qué experimenta, cómo se comporta, cómo son las interacciones en un grupo social a la luz de ciertas expectativas normativas, vamos a encontrar que las cosas no son así. Por poner un ejemplo, si yo me pongo a estudiar la maternidad de acuerdo con ciertos discurso moral en torno a la maternidad, voy a encontrar que las mamás ejercen su maternidad de manera distinta a cómo dice la sociedad que deben hacerlo.
Y lo mismo si lo hago con cualquier otro grupo social. Y esto es lo que luego lleva a las condenas públicas. Cuando salen a la luz los comportamientos individuales distintos a las expectativas sociales asociadas al grupo al que pertenecen esos individuos, viene la condena, viene el juicio, viene el rechazo. Y ¿por qué es predecible encontrar estas contradicciones? Porque la desviación de las normas, la desviación de esas expectativas es una vía para la individualidad. Y los individuos no estamos alienados, no somos calcas ni copias, sino que siempre nos vamos abriendo paso y haciendo un ejercicio de la individualidad. Entonces, decir que el personal de salud no son héroes y heroínas, efectivamente, no lo son ni lo van a hacer, porque una cosa es la expectativa moral y otra cosa es lo que la manera en la que se abren paso frente al desastre. Más o menos por ahí va. Tengo que consolidar esto, pero bueno, lo planteo como una reflexión, ¿no? Ok, entonces la pregunta de investigación ya no sería si el personal de salud se comportó no de manera heroica, sino de manera más general, ¿cómo respondió el personal de salud a la pandemia? Y para esta pregunta de investigación parto de 3 premisas. Uno, que todo evento excepcional genera comportamientos excepcionales, ¿no? Eso lo dice la sociología del desastre. La segunda es de que, como ya lo señalé, la idea de que el personal de salud es un conjunto de héroes y de heroínas tiene más fuerza moral que empírica, ¿no? Y esto es así, las cosas así funcionan, ¿no? Y en tercero, que el comportamiento del personal de salud, y eso es algo que no suele hacer la literatura en la materia, es que se explica, lo que hacen se explica en el marco de los hospitales entendidos como sistemas de organización o como organizaciones formales. Entonces, para responder la pregunta, de acuerdo con estas premisas, realizamos 39 entrevistas a trabajadores de la salud en 2020. La mayoría eran doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, aunque hubo también algunos otros roles. Fueron de varios estados de la República y de ámbitos tanto públicos y privados. La mayoría el personal que entrevistamos trabaja en varios hospitales y prácticamente todas fueron por Zoom o por teléfono. Bien, para entender mejor cómo respondió el personal de salud a la pandemia por COVID-19, hay que conceptuar sociológicamente a la pandemia. Y la pandemia, al menos en su fase temprana, la entiendo como un desastre social, es decir, como una interrupción dramática de la normalidad que rebasa el umbral de gestión de riesgos de la sociedad, amenaza sus formas de integración y genera realidades emergentes que preceden a nuevas formas de adaptación. Aquí quisiera nada más abrir un pequeño paréntesis porque creo que todavía falta algo que a mi juicio no ha hecho la sociología, o al menos yo no he visto que lo haga, y es que cómo conceptuar o cómo definir sociológicamente a la pandemia, pero como un proceso ya como más pues ya como un proceso de 2 años. O sea, no en el momento de su disrupción que alteró todos los ámbitos y niveles de la sociedad, sino como un proceso que va cambiando, al que nos vamos adaptando y que va adquiriendo nuevas formas, significados, estableciendo distintas relaciones, etcétera. O sea, la definición que aquí propongo es para el momento en que surgió, pero ya no sirve para explicar la pandemia en un plazo más largo. Y creo que eso es una tarea teórica pendiente. Bien, aquí no me detengo mucho, nada más que este es un diagrama que me gusta mucho utilizar para explicar los efectos de la pandemia. De hecho, lo uso para explicar toda suerte de trayectorias. Es el diagrama de bifurcaciones de Prigogine y Stengers. Y me gusta porque permite observar visualmente los efectos de un evento disruptor como fue la pandemia en 2020. Entonces, hay una trayectoria, hay un tiempo inicial antes de la pandemia, hay un segundo tiempo, finales de 2020, 2021, 2022, el corte que ustedes quieran.
Y antes de la pandemia hay como ciertas expectativas del desarrollo de las cosas, hacia dónde se va a ir. Por ejemplo, los hospitales, ¿no? Hay cierta expectativa de lo que va a ocurrir en un año o en dos, ¿no? Y hay un comportamiento o una trayectoria o un proceso que sigue esa expectativa. ¿Y qué pasa? Que surgen eventos disruptores como una pandemia, puede ser también un terremoto, puede ser cualquier evento, ¿no? que altere el funcionamiento de un sistema, en este caso de los hospitales, y genera trayectorias distintas a las esperadas, como A o A', B o B', etcétera, ¿no? Que surgen estas trayectorias distintas, que es a lo que se refiere aquí Perry, ¿no? Realidades emergentes que preceden a nuevas formas de adaptación, sirven para lidiar con la disrupción, para lidiar con el desastre. Y lo interesante de esta propuesta de Prigogine y Stengers es de que estas maneras, estas trayectorias distintas a las esperadas antes del desastre, si bien en un inicio surgen en términos de crisis y en términos de inestabilidad, gracias al tiempo van adquiriendo su propio orden, su propia coherencia. Y entonces el sistema del que forman parte adquiere su lógica a partir de estas trayectorias en principio divergentes. Más o menos es eso. Entonces, ¿cuáles son estas trayectorias distintas que están acá? Son las reacciones o las respuestas para el caso de esta investigación del personal de salud a la pandemia. Y de acuerdo con los resultados de las entrevistas, las clasifiqué en 4. Me he dado cuenta que casi siempre uso planos cartesianos en mis proyectos de investigación y me gustan mucho porque sirven como para organizar la información. Si en un eje horizontal ponemos como los criterios formales para la toma de decisiones al interior de los hospitales, tenemos este de aquí que va de menor cumplimiento de reglas a un mayor cumplimiento de reglas, ¿no? O sea, el personal de salud que cumple más las reglas estaría de este lado y el que las cumple menos estaría de este lado. Y en el eje vertical tenemos el heroísmo, ¿no? Hasta arriba los comportamientos que se entienden como más heroicos y hasta abajo los menos heroicos. Y aquí pongo otra idea que creo que puede servir para quien estudie cómo se comportan los integrantes de las organizaciones formales. Si quitan el heroísmo y ponen las éticas weberianas, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, me parece, y lo digo también como pensamiento en voz alta, que podrían tener un modelo para el comportamiento de los integrantes de las organizaciones formales. Pero eso lo dejo por si algún estudiante estén haciendo algo así y les sirva ese tip, ¿no? Ok, yo no puse a Weber, puse más y menos heroísmo para entender precisamente las reacciones del personal de salud a la pandemia y tenemos 4. Una que es el comportamiento propiamente heroico, otra que entiendo más como profesionalismo, ¿no? Más como compromiso, más responsabilidad. Otro que es el egoísmo y que raya incluso a veces en la corrupción. Y uno que es el legalismo, formalismo, un comportamiento mucho más conformista a el mínimo de reglas y a lo mínimo que hay que hacer. Vamos a ver cada uno de ellos y los testimonios de acuerdo con las entrevistas. Decidí empezar con profesionalismo, ¿no? Bajo esta idea, el profesionalismo significa que los riesgos asociados al COVID se entienden como parte del ejercicio profesional de la medicina. Es cuando el personal o las y los trabajadores dicen es que es nuestro trabajo, para eso estudiamos, o sea, es parte de nuestro ejercicio profesional. Pero esto no se hace de manera altruista, sino como un medio para obtener ingresos. O sea, para eso nos pagan, ¿no? Es lo que estamos haciendo de atender a pacientes enfermos de COVID, etcétera, es parte de nuestra profesión, es para lo que estudiamos
es nuestro trabajo, no tenemos superpoderes, ¿no? De ningún modo, simplemente hacemos lo que nos toca, ¿no? Y para eso recibimos dinero. En fin, es una respuesta a un criterio bastante profesional. Tenemos, por ejemplo, este caso, ¿no? En donde esta doctora dice, ella es doctora pediatra, dice, en esta profesión siempre se está expuesto a un riesgo cuando atendemos a pacientes con VIH y con distintas infecciones. Aquí me llamó la atención que varios médicos y médicas comparaban la pandemia como tratar a pacientes con VIH, es decir, se está uno expuesto a los riesgos, es parte de nuestro trabajo. Y en la escuela no se entrenan para enfrentar esto. O sea, no nos enseñan cómo vestirnos, cómo lavarnos, cómo minimizar los riesgos de contagios. Es parte de nuestra formación. Es un comportamiento o una respuesta muy racional, muy formal, muy responsable. Acá tenemos otro fragmento, ¿no? Esta es la profesión para la cual nos preparamos. La hacemos porque nos gusta, no es algo heroico. Es como lo haría un bombero, ¿no? Si se quema una casa, llaman a los bomberos. Tiene un carácter como muy funcional. Lo hacemos porque es nuestro trabajo, es nuestra función. Sí, sí arreglamos nuestra vida, pero arriesgamos nuestra vida, pero nuestra función es esta, atender a los pacientes. Este es un testimonio de una doctora muy joven también. Ambas, ella y ellas son ambas médicas bastante jóvenes, una de Zacatecas y otra de Morelos. Este es un doctor de la Ciudad de México y dice, bueno, decirnos eso es exagerado, simplemente cumplimos con nuestro trabajo, ¿no? Sí nos arriesgamos, pero estamos conscientes de eso. O sea, tiene un carácter como muy racional. Sabemos lo que estamos haciendo, estamos aquí porque es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, para eso estudiamos, para eso nos formamos, para eso nos pagan. Y es nuestra función en la sociedad hacer lo que estamos haciendo. Bien, el siguiente comportamiento es el legalismo, conformismo, formalismo, ¿no? Es el que se encuentra abajo a la derecha, acá en este esquema. Es el menos heroico, ¿no? Y con un cumplimiento de las reglas muy minimalista, ¿no? O muy estricto, o muy rígido. Este fue como que el que me costó un poco más de trabajo identificar como un punto en común. Y ahorita vamos a ver por qué. Este tipo de respuesta se resume en algo que decían las y los trabajadores de la salud. Eso no me toca. O sea, entrar al área COVID no me toca, yo no voy si no tengo todo el equipo de protección necesario. O sea, esos guantes delgados no me los voy a poner, no voy a entrar con esos guantes, con ese cubrebocas muy delgado, no voy a entrar así. O sea, si no me das un traje Tyvek con ciertas características, yo no entro a esa área, ¿no? O sea, se eluden los riesgos alegando como una aplicación muy estricta de las reglas, ¿no? Y se trata de hacer lo mínimo e indispensable. De hecho, son muchos de ellos, muchas de ellas, si hubieran podido, hubieran evitado permanecer en los hospitales en la pandemia. Aquí vemos algunos ejemplos. Dice, yo nunca me he negado a trabajar siempre y cuando nos proporcionen la protección adecuada, ¿no? Y aquí es como, bueno, ¿qué es la protección adecuada? ¿Qué se entiende por eso? ¿No? ¿Qué implica tomar la decisión de trabajar o no trabajar de acuerdo con ciertos criterios de protección? ¿No? Esto lo dice una enfermera de Veracruz y aquí otra enfermera de la Ciudad de México. Dice, aparte de los que sí estaban realmente enfermos, hubo mucha gente que pidió permiso y se fue. Pero comienzan a regresar porque los bonos, el dinero se les han ido bajando, ¿no? Es gente que son trabajadores, son trabajadoras que pues están ahí porque ya no tienen como que otra opción, pero entonces hacen lo mínimo indispensable para cumplir con su trabajo.
A diferencia de esta idea de para eso nos formamos, para eso trabajamos, para eso nos pagan, distinta del tipo anterior. Como les decía, o sea, es personal que de haber podido hubiera evitado trabajar durante la pandemia, ¿no? Como dice aquí un médico. Es un trabajo que algunos hacemos de manera voluntaria y otros con muchas renuencias, pero pues bueno, tampoco hay como que muchas opciones, ¿no? Es como diríamos en México, ir nadando de a muertito, ir haciendo lo mínimo por el temor a contagiarse y con un criterio muy formalista, muy legalista, muy de hacer lo mínimo necesario para sobrevivir al desastre. Vamos a ver ahora el siguiente tipo, que es el heroísmo, ¿no? El heroísmo se entiende como una acción, decía Luhmann que el heroísmo es algo paradójico porque el heroísmo es una desviación a las normas, pero es una desviación que tiene mucho mérito, ¿no? Que busca ser seguida, que es una desviación a las normas que se genera que genera admiración. Representa un riesgo personal, ¿no? Y se caracteriza por ser altruista, desinteresada, prosocial, extraordinaria, y no representa un beneficio personal, al contrario, el héroe se pone en riesgo a sí mismo o la heroína a sí misma. Este es un testimonio de un enfermero de Zacatecas. Es un caso en donde él señala, dice, bueno, lo voy a leer. Estábamos 2 enfermeros generales y un auxiliar cuando la paciente era una mujer embarazada, entró en paro cardiorrespiratorio. Dice, teníamos el carro rojo a la mano, pero no había quien entrara con nosotros. Dice, bueno, sí había médicos, pero en lo que se cambiaban y se ponían el equipo de protección personal, la paciente se iba a morir. Entonces, dice, yo no tengo conocimientos al 100%, se refiere a la intubación. Dice, pero cuando empezó la pandemia, pues los médicos urgenciólogos nos dieron un curso y como el burro que tocó la flauta, dice el enfermero, intubé a la paciente. O sea, es un comportamiento que el intubar a un paciente implica para quien lo hace ponerse en riesgo, ¿no?, de contraer COVID. Y al inicio de la pandemia muchos médicas se negaron a hacer intubaciones para evitar contraer la enfermedad. Entonces, este enfermero aquí está narrando cómo él tomó la decisión de incluso ponerse en riesgo, intubar a la paciente. Pudo haber asumido una actitud quizás más conformista, no tengo la preparación adecuada, el curso que me dieron no fue suficiente, ¿no? Y yo no puedo intubarla, pero tomó la decisión y asumió el riesgo. Este es un testimonio un poquito más largo, pero me gusta mucho. Es de una enfermera que egresó en 2018 de la carrera de enfermería, o sea, no llevaba ni 2 años ejerciendo cuando le tocó la pandemia. Entonces narra una experiencia, le pregunté cuál había sido la experiencia más difícil que le tocó vivir y narró esta. Dice, entré a mi primera habitación y me presenté con mis pacientes. Entonces vi una escena que nunca antes había visto. Un paciente completamente desatendido, orinado y evacuado. Lo vi con mucha desesperación, temor, ansiedad, frustración, incertidumbre. Se veía que pasaban muchas cosas por su cabeza. Me dijo, ven, ayúdame, por favor. No me han cambiado, no me puedo mover, estoy desesperado. Nunca había visto tanta desesperación humana. Lo bañé, lo cambié, lo dejé limpiecito y traté de darle motivación. Le expliqué todos los dispositivos que estaban en su cuerpo. Al parecer, nadie le había explicado nada. Cuando acabé mi procedimiento, me salí de la habitación y enseguida alguien gritó que un paciente estaba cayendo en paro. Pensé que no podía ser mi paciente porque acababa de platicar con él, pero volteé y era el mío. Los médicos se tardaron mucho en llegar. Cuando llegaron, solo observaron desde la puerta.
Yo gritaba desesperada, ayuda, ayuda, tráiganme otro tanque, traigan el carro de paro. Pero me dijeron que solo se iban a dar maniobras básicas, que no se podían exponer y que no había nada que hacer. Pero yo no podía dejar al paciente así. Me dijeron que le cerrara el oxígeno y me saliera, porque el oxígeno se nos iba a acabar y era más importante dárselo a otros pacientes porque teníamos una ocupación en el hospital de más del 100%. El paciente gritaba, me pedía que no me fuera. Tomó mi mano y no me pude salir. Lo esperé ahí, tomó mi mano hasta que ya no tuvo fuerza. Fue lo más duro que enfrenté, ver morir un paciente y la desesperación y la agonía que se siente por la falta de respiración. En este caso, la enfermera pudo haber dicho lo que le decían los doctores, ciérrale el oxígeno, salte de ahí, no hay nada que hacer, pero ella, incluso poniéndose en riesgo, decidió quedarse junto al paciente hasta su muerte. Este es otro testimonio de una doctora de Zacatecas. Dice, un niño ingresó como sospechoso de COVID. Muchos de mis compañeros no quisieron entrar a verlo, lo veían desde la ventana, pero el niño estaba llorando, la mamá estaba llorando y los dos estaban muy angustiados. Me vestí lo más rápido que pude con el traje de astronauta y, o sea, el traje de Tyvek, pues, ¿no? Y entré a abrazar a la mamá y cargar al bebé, cuando se supone que no debes tener contacto. Esto es algo que se reitera mucho en las entrevistas, el tiempo que tarda un médico, una médica en ponerse el traje Tyvek es fundamental, porque tardaban bastante tiempo y eso retrasa la atención que le puedan dar al paciente. Me indigné porque mis compañeros médicos le pedían a la enfermera que entrara y daban instrucciones desde la ventana. Descúbrelo, mídale la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, etcétera. Esto me acuerdo que lo narra esta médica con mucha indignación. O sea, ella al decirlo estaba realmente molesta con sus compañeros médicos porque en lugar de ser ellos quienes entraran a atender a la mamá y al bebé, le decían a los suplentes o a las enfermeras, entren ustedes y háganlo. O sea, ellos como médicos nos iban a exponer, nos iban a poner en riesgo. Entonces, viendo a la mamá con la angustia y el miedo de qué va a pasar con su niño, no puedes dar un trato deshumanizado. Entonces, lo que hizo ella fue pues, vestirse, entrar, abrazar a la mamá y cargar al bebé. O sea, ponerse en riesgo, ¿no? Y entrar en contacto cuando se supone que no debía hacerlo, ¿no? Estos son algunos de los comportamientos heroicos que destaqué, pero hay muchos más. Sobre todo también hay médicos que narran el comportamiento heroico del personal de intendencia, que se ponían en riesgo al generar toda la limpieza y que nadie los tomaba en cuenta. O otra médica que destaca con admiración el trabajo de muchos médicos y médicas que cuando inició la pandemia dijeron, yo sí le entro, ¿no? Yo no me voy a ir de aquí, yo sí voy a participar y voy a trabajar. O sea, es como un compromiso, como un esfuerzo adicional a las normas o las reglas estrictamente formales. Y por último, el comportamiento egoísta, el que estaba abajo y a la izquierda en nuestro diagrama. Es el personal que se fingió enfermo, que consiguió dictámenes médicos de manera corrupta y que siguió cobrando su sueldo aunque no merecían realmente la incapacidad o siguieron atendiendo en consulta privada y cobrando sus quincenas. Este es un testimonio de un doctor de la Ciudad de México. Él también narró esto bastante indignado. Dice, hubo médicos que fueron con amigos o conocidos que trabajan en alguna institución de salud y les dijeron, dame una hoja donde diga que soy diabético, hipertenso o lo que sea para poderme ir de licencia, ¿no? Fue una situación muy generalizada en los hospitales. Algunos compañeros inventaron enfermedades, consiguieron dictámenes del listo del IMSS, ¿no? Y se fueron de licencia.
El mismo doctor narra, una vez un compañero un día llegó y nos dijo, ¿saben qué? Yo soy diabético y me voy, ¿no? Ahí nos vemos cuando termine la pandemia, y dice, eso estuvo rarísimo porque llevábamos ya 8 o 9 años de conocernos, de trabajar juntos, y nunca supimos que era diabético. Lo que pensamos, dice él, fue que inventó el diagnóstico. Una enfermera del IMSS de Morelos narra que una vez presentó una denuncia contra la directora del hospital, contra la jefa de enfermeras, por trasladar a un paciente sin las medidas adecuadas. Les dijo, están violando el derecho a la vida del paciente, ¿no? Y por hacer esto, la enviaron a una lista disciplinaria. Esta es como una pequeña narración donde se destaca el comportamiento heroico de la enfermera y el comportamiento egoísta que ella está denunciando de la jefa de enfermeras y de la directora del hospital. La misma enfermera dice que presenció mucha deshumanización de los médicos, en donde ella les decía, oiga, el paciente se está deteriorando, ¿qué no lo va a intubar? Y los médicos, no, dale chance, ¿no? O sea, hay que veamos cómo va, o sea, por el temor a hacer la intubación, ¿no? Dice, hay una gran deshumanización. Bien, esas son algunos de los fragmentos que describen los distintos tipos de comportamientos a raíz de la pandemia. Y para concluir, como discusión, a diferencia de la literatura vigente, lo que encontramos no fue solo una realidad opuesta al heroísmo, sino distintos tipos de comportamiento como respuesta a la pandemia. No se trataba solo de decir quién es héroe y quién no, sino de complejizar un poco más y mostrar distintas aristas de distintas respuestas. Y bueno, que estos comportamientos se entienden mejor si se observa la pandemia como un objeto de estudio, ¿no? Y en el marco de los hospitales como organizaciones formales, algo que no se aborda mucho en la literatura sobre este tema. Eso sería todo, estimado Carlos, quedo atenta. Excelente exposición, Carolina, extraordinaria. Es Gracias. decir, ahí hay muchísimo trabajo de este discurso en términos semánticos que me parece muy bien trabajado en términos de las categorías principales. Estos 4 elementos como categorías principales. Y bueno, por supuesto, de las entrevistas me imagino sacando las citas, estableciendo los códigos, las categorías de primer y segundo nivel, y luego llegar, o de las categorías centrales al revés también, tanto enraizado como de arriba hacia abajo. Muy interesante este trabajo de semántica. Habría que decir que hace unos meses tuvimos la presencia de Carolina en la UDG, en el Departamento de Sociología. Nos brindaste un taller a profesores, estudiantes, precisamente de análisis cualitativo, donde yo quedé impresionado por la respuesta de los estudiantes, de algunas profesoras, que señalaron que había sido un taller extraordinario, que les había gustado muchísimo, y que me parece que aquí está buena parte de ese trabajo, ¿verdad? Además, también me parece muy interesante la conexión que hay de esta conferencia con la primera conferencia que nos diste el año pasado, por allá por junio, en donde establecías con mucha claridad ciertos de estos elementos en términos, la conferencia se llamó La pandemia y la sociedad, pandemia y sociedad. Entonces, por favor, quien quiera profundizar en estos temas, tenemos el video grabado en YouTube. Ahí se encuentra la conferencia de Carolina del año pasado, de julio más o menos, sobre pandemia y sociedad, y esta que me parece que complementa a la perfección ese trabajo. Claro, extraordinario. Bien. ¿Algún comentario adicional que tengas mientras nos llegan algunas preguntas? Sí, no, nada más que creo que falta todavía trabajar más teóricamente la pandemia, más en el largo plazo, ¿no? No tanto en su momento disruptor, sino
tratar de hacer una definición sociológica de la pandemia que abarque ya los 2 años que van del fenómeno, ¿no? Eso creo que es un reto teórico pendiente, ¿no? Claro, claro. Y no, nada más, ¿no? Tengo por ahí otro trabajo que hice con Liliana Ramírez sobre las agresiones al personal de salud, justo que se complementa con esto, ¿no? Cómo el personal de salud le tocó, hablando de esta semántica moral de la que hablas y de la que hablaba también otro de tus conferencistas hace un año, ¿no? Cómo fueron vistos tanto como héroes como infectados, ¿no? Y todas las reacciones y las respuestas que ha habido en contra, ¿no? Y nada más anunciar que estamos preparando un libro coordinado que se va a llamar La pandemia de la sociedad, con Liliana Ramírez y Julio Labraña, en donde están colaborando varios sociólogos, sociólogas, teóricos, ¿no? Con un enfoque de sistemas también, ¿no? Estamos trabajando ya en un proyecto coordinado. Excelente, porque, bueno, en tu seminario sobre pandemia y sociedad, yo recuerdo, era Argentina, Sergio, sí. Sergio estaba ahí, ¿verdad? Está Sergio Con una Piñoli, conferencia, ¿no? Sergio Pignoli, que me pareció muy atractiva porque extraordinariamente trabajó muchos de los videos que están en tu seminario, es decir, intentó hacer una síntesis de todo ese trabajo extraordinario que me pareció muy bien hecho. Liliana, por supuesto, la doctora Liliana Ramírez, el doctor Julio Labraña. Bueno, tuviste extraordinarios invitados en ese seminario que se encuentra en la página de YouTube del CRIM, ¿no? En la página del CRIM, sí, claro, el doctor Jorge Galindo también, con una excelente conferencia, ¿no? Sí, 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 hay un buen trabajo ahí, ¿no? Y se trata, ¿sabes qué? O sea, lo que no queremos hacer es estos estudios, ¿no? De pandemia o sea, cierto fenómeno y la pandemia, sino hacer de la pandemia un fenómeno propio, o sea, un objeto de estudio en sí mismo, no ver tanto sus derivaciones, ¿no? O trabajar lo mismo de siempre, pero ahora en la pandemia, sino hacer de la pandemia el objeto de estudio de las ciencias sociales. Eso es lo que buscamos en este trabajo, ¿no? Y gracias a las colaboraciones de toda esta gente tan brillante, esperemos sí terminar el trabajo de edición. Olga Sabina también estuvo ahí, ¿no? Exacto. Mucha gente muy brillante. Sí, sí. Pues yo recuerdo mucho este instituto que está en la Universidad de Lecce, Italia, el Centro de Estudios sobre el Riesgo, que coordina profesor Rafael Di Giorgi, y que se ha concentrado mucho en asuntos de desastre, riesgo, peligro, desde la perspectiva de sistemas sociales, y que es extraordinario el trabajo que ha venido haciendo, ¿no? Ahora con el caso de la pandemia en Italia y en algunas partes de Europa, algunos modelos de riesgo, peligro, fueron muy utilizados. Bueno, qué bien que ustedes estén trabajando ese punto, porque me parece que en toda América Latina no ha habido investigadores, sociólogos que hayan tenido la capacidad de discutir el problema mientras estaba sucediendo. Porque bueno, tu seminario aparece en pleno proceso de la pandemia y eso me parece muy elogioso, sobre todo por la pertinencia, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Sí, y la teoría de sistemas es muy fructífera para el análisis de riesgos, justo como se demostró en el seminario, ¿no? Con las participaciones de Anaí Urquiza, de todos ellos. Y también para el heroísmo, como decía Luhmann, o sea, en los desastres surgen los héroes, porque es a quienes les atribuimos la responsabilidad de lo que no podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Necesitamos figuras heroicas que se hagan cargo de lo que no podemos resolver por la contingencia, por la disrupción, ¿no? Entonces, la figura del héroe es parte de
de las situaciones como la pandemia, como un terremoto, como cualquier evento disruptor del orden social. Y además era un referente, digamos, la individualidad tenía como referentes, dice Luhmann, en alguna parte de sistemas sociales, tiene como referente el heroísmo, como un elemento del individuo, ¿no? De la individualidad y después del genio, ¿no? Exacto. Es decir, se traspasa de la figura del héroe a la figura del genio y después ya al individuo normal con expectativas en los sistemas, ¿no? Que ahí las expectativas también juegan un papel muy importante que tú comentabas. ¿Podrías ahondar un poco sobre eso? Justo en este trabajo que hace Luhmann de hablar del heroísmo y de hablar del individuo o de la individualidad, individualismo, ¿no? En este proceso. Una cosa, dice la individualidad, la desviación de las normas, cuando nos desviamos de ciertas expectativas de comportamiento, estamos ejerciendo nuestra individualidad. O sea, y esto yo diría, es así, es parte de la constitución del orden social, en donde voy a usar palabras que quizás no usaría Luhmann, pero es la manera de explicarme pues mejor, ¿no? La manera en la que nos constituimos como individuos en sociedad es de acuerdo con nuestros propios criterios en el marco también de las expectativas de nuestro comportamiento. O sea, no somos calcas, no hay una identificación punto por punto entre las expectativas del comportamiento y el comportamiento individual. Entonces, siempre que se quiera analizar lo que hacen ciertos grupos sociales a la luz de las expectativas de comportamiento asociadas a esos grupos, se van a encontrar divergencias. Entonces tenemos numerosas investigaciones sociales que problematizan la idea de maternidad, problematizan la idea de feminismo, problematizan la idea de... Y los resultados son predecibles. Predecibles en el sentido de que va a haber diferencias, vamos a encontrar siempre diferencias entre cómo debemos comportarnos y cómo nos comportamos. Porque esa es la manera en que se integran los individuos a la sociedad y en la manera en que ejercen su propio derrotero y su propia trayectoria. Más o menos por ahí va, ¿no? Hay que desarrollarlo más, pero sirve para explicar por qué las investigaciones que hay sobre heroísmo y COVID o sobre heroísmo en la pandemia llegan más o menos al mismo resultado. O sea, el personal de salud no son héroes ni heroínas. Pues no, porque la fuerza de ese discurso es moral, no empírica. Okay. Interesante. Pues mira, ya tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Tenemos un comentario de Jorge Ramírez, jefe del Departamento de Sociología de la Universidad, que dice: mi socióloga favorita, felicitaciones por la exposición. Ojalá sigas estudiando este tema, ¿no? Le mando un beso a Jorge Ramírez. Tienes una pregunta de Raúl Martínez Zúñiga. Dice: qué brillante exposición. Muy interesante su propuesta de abordaje de la pandemia y el comportamiento del personal de salud. Felicidades. Gracias. Bueno, déjame decirte, Raúl Martínez Zúñiga dice: soy médico de un hospital COVID en San Luis Potosí, que está en etapa de reconversión a hospital general en un momento de transición del sistema de salud. Estudiante del doctorado en salud pública. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, me ha comentado Raúl en Twitter y le agradezco mucho sus comentarios y que haya visto esta plática. Muchos saludos. Bueno, fíjate, me parece muy interesante. La semana pasada estuvo con nosotros Raúl y nos habló de expectativas políticas, del papel de la expectativa política. Y ahora que tú tocas este papel de la expectativa y tal como lo planteas, me recuerdas mucho
esta imagen de la expectativa como una especie de sonda que voltea hacia afuera, hacia el exterior, hacia el entorno. Los sistemas psíquicos sueltan una especie de sonda a través de expectativas que se regresa, y al regresarse le facilita establecer, digamos, una forma con la cual pueda estabilizar estos pensamientos, ¿verdad? Entonces, estas figuras, digamos, me imagino, pues de egoísmo y de heroísmo, sirven para posibilitar una identidad individual respecto a una forma de comportamiento a partir precisamente de esa conexión con pues esas realidades comunicativas con las que se ven. Sí, lo dijiste mejor que yo, tal cual. Esa es la idea, ¿no? Sin duda. Y eso explica también por qué socialmente sancionamos mucho cuando la gente se desvía de las normas o de las expectativas, ¿no? O sea, y también lo dice en algún momento Luhmann, o sea, no lo dice así, pero un poco esa es la idea. Lo peor que le puede pasar a un héroe es que se conozca mucho de su vida privada, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, una cosa es la expectativa y otra cosa, ¿no? Que no es un asunto menor, porque le da sentido, o sea, el peso que tuvo el discurso del heroísmo del personal de salud. O sea, tuvo un peso enorme. La gente es como dice Luhmann, ¿no? Les atribuimos la responsabilidad de lo que no podemos resolver, les aplaudimos en la calle, les hacemos donaciones, ¿no? Se les reconoce. Pero no se vea cuál es su comportamiento, porque entonces se observan estas cosas, se observa el egoísmo, se observa el conformismo, se observan, sí, comportamientos heroicos, ¿no? O sea, ya lo que se observa es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, es que los individuos no pueden ser héroes todos los días y a todas las horas. Ni las mamás podemos ser el eje de ¿no? El ejemplo de maternidad que se tiene presente en la moral sobre maternidad, ni las feministas pueden ser feministas como se espera que sean las feministas, ¿no? Pero no lo aceptamos. O sea, no lo aceptamos que cuando cuando sale a la luz que alguien no se comporta de acuerdo con esas expectativas, se le sanciona, se le juzga. Tenemos otra pregunta. Bueno, dice Raúl Martínez Zúñiga, fíjate, más bien un comentario. Joseph Campbell, en El héroe de las mil caras, menciona que el heroísmo es un ciclo. Lo mismo sucederá en los otros comportamientos. Pues seguramente sí, ¿no? Porque, o sea, estos comportamientos surgieron como una forma en la que los integrantes de los hospitales, los miembros pues, de la organización se adaptan a la pandemia. Se hace de distintos modos, unos con comportamientos más heroicos, otros más egoístas, otros no. Y esto va adquiriendo su propio orden, su propia estabilidad, su propia coherencia, hasta que se llega a una nueva fase de estabilidad, ¿no? Al interior de los hospitales. O sea, sí son, no sé si ciclos, pero sí son fases, sí son procesos. Miguel Ortega dice, felicidades, clara, llana y precisa la exposición de la doctora Espinosa. Gracias, Miguel. Le mando muchos saludos a Miguel también. Nos seguimos en Twitter también. Okay. Bueno, pues básicamente han sido las principales preguntas que hemos recibido. Oye, ¿y cuántas entrevistas hiciste? Me comentabas que cerca de... Casi 40. Casi 40 entrevistas, sí, a médicos, enfermeras. Sí. Las principales preguntas que formulaste, ¿cuáles eran? ¿Cómo afectó la pandemia su vida laboral? O sea, abrimos con eso, o sea, cómo era su vida en los hospitales antes y después de la pandemia, las principales dificultades que habían enfrentado. O sea, las entrevistas fueron a finales de 2020, poco antes de la segunda ola, que fue la más devastadora. ¿Cuáles habían sido los momentos más difíciles que habían vivido? ¿Qué opinaban de que les dijeran héroes o heroínas? Y si habían sido agredidos, agredidas, discriminados, ¿no? Por haber sido médicos y médicas, ¿no? Esas fueron las principales preguntas, ¿no? Hubo más, pero sobre todo eso, ¿no?
Bien, muy bien. Pues sus trabajos que valdría la pena que lo publicaras y que lo pudiéramos conocer. En Sí, pues términos de semántica, el discurso semántico, en el caso de los profesionales de la de salud. de la salud. Sí. Obviamente. Y bueno, nada más comentar si hay gente ahí que está todavía escuchando. Aprovecho para hacer un comercial. ¿Puedo hacer un comercial? Claro, todos los que Sí, quieras, por gracias. supuesto. Estoy participando en un concurso de divulgación de la ciencia justo con este tema en Twitter. Entonces tengo un hilo sobre donde describo estos comportamientos, ¿no? Entonces se trata de hacer comprensible para la sociedad, para el público no especializado, cómo respondió el personal de salud, ¿no? Es un ejercicio de divulgación. ¿Cómo hacer para la gente que no está en la investigación que entienda un tema de investigación? Entonces, el hilo ganador será el que tenga más likes y es horrible pedir likes, pero si alguien anda por ahí en Twitter y puede darle like al hilo que hice sobre esto, se lo agradecería mucho. No te rías de mí, Carlos, por favor. No, así es. Así es esto. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias. Gracias. Tenemos otra. Ay, otra. Son felicitaciones principalmente. Muy bien. Te mandan felicitar. Hay muchas muestras de cariño, de felicitaciones, de agradecimiento. Ah, mira, estoy viendo aquí un comentario de Gabriel Bárcenas. Por favor. Dice, doctora, ¿su esquema será aplicado a otras instituciones enfrentando otras contingencias? Claro, por supuesto. O sea, esa es justo la idea, ¿no? Justo para eso uno hace este tipo de trabajos, con la idea de que puedan ser utilizados en distintos contextos, ¿no? Entonces sí, o sea, me parece que sí puede ser utilizado en otros casos, ¿no? Claro, y que me parece que es un conformador de comportamientos sociales también. Exacto. Es decir, la ejemplificación de esto clarifica los distintos comportamientos que existen y cómo aplicarlos, y imaginar en nuestras expectativas profesionales, personales, formas de ser, de actuar, de hacer, ¿no? Sí. Que me parecen brillantes. Sí, sí, sí. ¿Algunas conclusiones que tengas, Caro? No, ninguna, solo muchísimas gracias, gracias a las personas que siguieron esta conferencia, a ti, Carlos, por la invitación, en verdad me honra mucho, lo digo en serio, en verdad, muchísimas gracias. Y nada, no tengo nada más que agregar. Oh, pues muchas gracias a ti. Déjame decirte que el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradece a nuestra muy querida, estimada doctora Carolina Espinosa Luna su valiosa, brillante, original, provechosa participación. Muchas gracias, Carolina.